Si la policía puede ir de encubierto y de incógnito a investigar casos, seguramente los asesinos también pueden tener trabajos encubiertos. Por supuesto, Fadel y Bison tienen trabajos encubiertos para su trabajo de asesinos, que solo pueden hacer ocasionalmente. Nuestra madre, o jefa como la llamamos, aprueba que tengamos una profesión. La mayor parte del tiempo dirigimos un restaurante. Bison no tiene opinión al respecto. Es Fadel, su hermano medio, quien decide qué tipo de trabajo deberíamos tener. El pasatiempo de Fadel es cocinar y hornear, por lo que nuestro trabajo encubierto inevitablemente implica algo así. Lo creas o no, aunque su rostro no es exactamente acogedor, a menudo tan amargo como el trasero de un perro, sus habilidades culinarias son de primera. Después de trasladar nuestro escondite, nuestra última aventura es una hamburguesería. El cartel que se encuentra fuera del restaurante dice orgullosamente Heart Burger, o como Bison lo llama sarcásticamente, Heartbreak Burger. ¿Qué otra cosa podría ser? El dueño es irremediablemente indiferente al amor e incluso se entromete en los asuntos románticos de su hermano pequeño. Bison, que es más juguetón que su hermano mayor, en realidad quiere un amor agradable y genuino, pero como de costumbre, Fadel de alguna manera sigue dejando su vida amorosa en rutinas. Se atrevió a poner la palabra corazón en el nombre de la tienda, a pesar de que actúa tan desalmado. Me quejé en silencio de mi hermano mayor, mientras él afilaba un cuchillo. Parecía peligroso, y si un cliente escupía su comida, quién sabe si lo apuñalaría con ese cuchillo. Hoy era el primer día de actividad de nuestra tienda, y no tenía idea de qué estaba haciendo Fadel, ya que no había un solo cliente a la vista. «¿Qué pasa? Veo que me has estado mirando desde hace un rato», preguntó Fadel, sin siquiera levantar la vista. Bison puso los ojos en blanco, frustrado, pensando que no había sido tan obvio, pero aparentemente lo era. «Me pregunto qué estás haciendo. No hay nada aquí, pero has estado de pie junto a la estufa desde que abrimos». «Afilando cuchillos». «¿Aquí en la entrada? Si la gente pasa por aquí y te ve afilando cuchillos con una mirada asesina, ningún cliente se atrevería a entrar». «Baja la voz. ¿Temes que la gente no sepa qué tipo de trabajo hacemos?» Bison hizo un puchero, molesto, pero no discutió más. Finalmente, Fadel dejó de afilar el cuchillo. El dueño de la tienda se quitó el delantal con estampado de corazones, miró el reloj y vio que el taller ya estaba abierto. «Salgo a hacer un recado rápido. Cuida la tienda solo un rato, ¿vale?» «¿A dónde vas?» «Llevar el coche a reparar». «¿Te refieres a después de que ese idiota dejó que su auto retrocediera y te golpeara?» «Sí, estarás bien aquí solo, ¿verdad?» Bison levantó una ceja en señal de acuerdo. No sabía cocinar, pero por lo que parecía, Herburger probablemente no tendría clientes ese día. Además, Fadel dijo que solo estaría fuera por un rato. «Claro, estaré bien. ¿Pero cómo vas a volver?» «Tomaré un taximoto. El taller mecánico no está lejos de aquí». «Está bien, date prisa», respondió Bison, mientras se cepillaba el flequillo y observaba las acciones de Fadel por un momento más, mientras su hermano agarraba las llaves del auto y se dirigía hacia la puerta trasera. Bison tomó el control remoto para poner una película. No estaba esperando clientes y no le importaba si alguien entraba o no. No fue hasta la tarde cuando sonó la campana que colgaba sobre la puerta de la hamburguesería. Entró el primer cliente, un tipo alto de unos 185 centímetros, con rasgos familiares que le recordaban a Bison, el compañero de cama de la noche anterior. «Oh, ¿eres tú?», saludó el hombre, sonriendo al reconocer a Bison. «Nos volvemos a encontrar». Bison pensó que era solo una coincidencia, sin sospechar que se trataba de un plan bien planeado. «Sí, volver a encontrarnos así, supongo que hoy finalmente podré saber tu nombre». La sonrisa traviesa del hombre se amplió, pero todavía no reveló su nombre. En lugar de eso, Khan dio un paso más cerca,
deteniéndose a una distancia suficiente para que Bison pudiera percibir un ligero olor a colonia, y luego continuó hablando con naturalidad. Paso por aquí a menudo y vi que estaban montando un local. Tenía curiosidad por saber qué tipo de tienda era. Resulta que es una hamburguesería. Como parecía que ya habían abierto, pensé en pasarme y probarlo. «Tienes un bonito local», comentó Khan, echando un vistazo a la tienda. Khan miró a su alrededor la hamburguesería de estilo americano, cuidadosamente decorada. Además de hamburguesería, también había cervezas artesanales en la nevera. «El chef y el dueño no están en este momento», dijo Bison. «¿Te importaría tomar una bebida fría mientras esperas? Puedo llamarlo, es mi hermano y acaba de salir a hacer un recado». Khan fingió una ligera mirada de confusión y luego sonrió. «¿Entonces abriste la tienda junto con tu hermano?» «Sí, solo nosotros dos». «No hace falta que lo llames tan rápido», respondió Khan. «¿Te parece si te pido que me prepares la hamburguesa?» «Podría ser un desastre si lo hago y no es bueno. ¿Qué pasa si publicas una mala crítica?», dijo Bison, levantando una ceja. «Jamás haría eso», le aseguró Khan. «Ya me dijiste que no eres el chef principal. Hoy probaré tu comida y mañana volveré a probar la de tu hermano». Bison se lamió los labios mientras los hermosos ojos de Khan parpadeaban de manera invitadora. «No quiero desperdiciar mi viaje y, lo que es más importante, me gustaría conocerte mejor», agregó Khan, con una sonrisa encantadora. «Está bien, te daré un trato a mitad de precio, pero no te quejes si es malo». Bison estuvo de acuerdo y finalmente se rindió. Le fascinaba la mirada encantadora y las palabras dulces de Khan. Fadel se sorprendería al verlo entrar en la cocina. Bison había visto a su hermano trabajar con el ceño fruncido muchas veces, y el menú tenía imágenes para guiarlo. ¿Qué tan difícil podía ser? Solo juntar las cosas, ¿no? Bison caminó hacia la parte de atrás, abrió el menú que todavía estaba nuevo e intacto y se lo entregó a su primer cliente. «El plato recomendado del menú es la hamburguesa de ternera, y mi nombre es Bison. ¿Cuántos años tienes?» «25. Me quedo con la hamburguesa de ternera entonces». «Parece que tenemos la misma edad». «¿Te llamas Bisonte? Pero pareces un gato». «Todo el mundo dice eso». «¿Por todos te refiere a las personas que intentan coquetear contigo?» «Nunca le he dicho mi nombre a la gente que me ha intentado insinuar algo». «¿Entonces soy un caso especial?» La manera de Bison se congelaron. Sobre la estufa, miró a Khan, que sonreía juguetonamente y entrecerró ligeramente los ojos. «Este chico coqueto». «Oh, ¿estás coqueteando conmigo? Vaya, no tenía ni idea». «¿No puedo?» «Quizá... Bueno, ¿quién soy yo para impedirlo? Adelante, si quieres, pero solo quiero que sepas que no eres nada especial. Ni me encariñaré con nadie. Así que eres difícil de conseguir. Depende de cómo lo mires. Pero estás soltero, ¿verdad?» «Sí, lo soy». «Solo escuchar eso me alegró el día», dijo Khan con una sonrisa. Bison no pudo evitar sonreír también. Encontró el interruptor de la estufa, se puso el delantal y los guantes mientras se preparaba para hacer la hamburguesa. Sus movimientos irritaban todo lo que había aprendido a observar a Fadel. Khan observó la esbelta figura de Bison moverse por la cocina con cierta torpeza. Volvió a dejar el menú en la encimera, cerca de la estufa donde había asientos para los clientes. En lugar de sentarse a esperar su hamburguesa, se acercó al frigorífico, cogió 2 botellas de cerveza y volvió a su asiento. «Este corre por mi cuenta», ofreció, extendiendo una bebida. «Gracias. Si Fadel, quiero decir mi hermano, se entera de que bebo en el trabajo, seguro que me regañará». «¿Es tan estricto?» «A veces, pero la mayoría de las veces es muy quisquilloso y excesivamente meticuloso, en el sentido de que es extremadamente meticuloso. Si hay demasiado silencio aquí, puedes poner música o mirar televisión». Khan sonrió, pero no hizo ninguna de las dos cosas.
Bison no dijo mucho más. Encendió la estufa y colocó un pan de hamburguesa casero sobre la parrilla caliente. Luego fue al refrigerador para agarrar 2 hamburguesas de carne que Fadel había preparado, iguales a las que aparecen en las fotos del menú. Puso la carne en la estufa caliente y el sonido chisporroteante llegó el silencio entre ellos. Pronto el delicioso olor de la carne asada inundó la tienda. Khan pensó que la hamburguesa de Bison probablemente no saldría tan mal. Observó a Bison de cerca, preguntándose de nuevo cómo alguien como él podría ser un asesino. Siempre había imaginado a los asesinos como grandes o intimidantes o de aspecto rudo. Pero las apariencias engañan. Teniendo en cuenta que el oficial Chris había tomado medidas al respecto personalmente, había muchas posibilidades de que Bison fuera realmente el auténtico. Entonces, ¿por qué decidiste abrir un restaurante? A mi hermano le gusta, respondió Bison. Entonces, ¿por qué abrir por aquí? No es precisamente una zona muy concurrida. ¿Hay suficientes clientes? No lo sé, mi hermano eligió el lugar. Dijo que le gustaba la tranquilidad del lugar y que, de todos modos, estaba abriendo la tienda más por el aspecto social. Antes de esto, tenía un restaurante japonés y le iba bastante bien. Luego lo vendió. Si le iba bien, ¿por qué venderlo? Nos mudamos de casa y él se aburre fácilmente. ¿Crees que se aburra pronto de esta hamburguesería? Espero que no. Me gustaría venir aquí todos los días. ¿Te gustan tanto las hamburguesas? No. Tú me gustas. No puedo creerlo. Lo digo en serio. Desde ayer sentí una conexión contigo. ¿Sería demasiado decir que fue amor a primera vista? De ninguna manera. Me estás apagando tan rápido, ¿eh? Porque puedo decir que eres un coqueto. Cuando Bison lo llamó, Khan fingió estar nervioso, pero un segundo después se encogió de hombros juguetonamente. Estaba disfrutando de este intercambio con Bison, aunque todavía sentía curiosidad de saber si Bison era realmente un asesino. Curiosamente no sentía el más mínimo miedo. También eres una coqueta. Se nota. ¿No es mejor así? Seremos una buena pareja. No soy un coqueto. Más bien soy del tipo, solo estoy aquí para pasar un buen rato. ¿Hueles algo quemado? ¿Hace demasiado calor? ¿Quemado? Está cocinado en su punto justo. Bison apagó rápidamente la estufa. La verdad es que olía un poco quemado y tenía ganas de secarse la frente por el esfuerzo. Se disculpó en silencio con Fadel por pensar que cocinar no era tan difícil. Ahora que lo estaba haciendo de verdad, se dio cuenta de lo difícil que podía ser. Tomó el pan ligeramente carbonizado, lo colocó en el plato y comenzaron a armar la hamburguesa y las verduras hasta que pareció algo así como una hamburguesa. Bison ignoró por completo a Khan, por lo que no se dio cuenta de que su icónico cliente miraba con recelo la hamburguesa que estaba preparando. Después de terminar de prepararla, se concentró en arreglar el plato y frunció el ceño al ver el resultado. No parecía muy apetitosa. Normalmente, Fadel no preparaba sus comidas. Salía a comprar comida. Nunca antes había pensado en poner un pie en la cocina, y ahora cocinar no parecía nada fácil. Aunque no parecía demasiado atractivo, Bison estaba seguro de que había utilizado solo ingredientes comestibles. Por lo tanto, la hamburguesa debería ser segura para comer. Empujó el plato hacia Khan, junto con la canasta de salsas y condimentos que Fadel había preparado. Bison se quitó los guantes y el delantal, rodeó el mostrador y se sentó junto a Khan, que estaba a punto de coger el tenedor y el cuchillo. Bison levantó la botella de cerveza que Khan le había ofrecido tan generosamente. Fadel dice que la mejor manera de comer una hamburguesa es con las manos. ¿Con mis manos? Sí. ¿Quieres unos guantes? Ah, claro. Mencionó que se supone que debíamos proporcionarlos para servir. Dale al cliente guantes con la hamburguesa. Bison se estiró para agarrar un par de guantes y se las entregó a Khan. Aún un poco receloso de la comida,
Khan se los puso lentamente, sintiendo que no tenía otra opción. La hamburguesa no parecía nada apetitosa, y se preguntó si podría fingir de manera convincente que de repente había desarrollado un miedo a las hamburguesas. Probablemente no. El hecho de que él mismo hubiera entrado en una hamburguesería a investigar haría que eso fuera difícil de creer. Finalmente, Khan cogió la hamburguesa y le dio un pequeño mordisco para probar el sabor. Fue horrible. Pero él dijo, «No está mal. No te preocupes, solo utilicé ingredientes comestibles», respondió Bison. Khan dejó la hamburguesa y tomó un sorbo de cerveza. Acercando su silla a Bison, con su habitual estilo coqueto, se inclinó y se acercó a Bison. «¿Cuánto tienes días libres? ¿Por qué? Salgamos un día. Me gustaría invitarte a una cita». «¿Estás pidiendo permiso otra vez? ¿Entonces lo tengo?» Por primera vez en su vida, Bison se sintió realmente perdido. Su mente insistía en que no debía ceder ante el encanto juguetón de Khan. No debía dejarse llevar por la sonrisa de ese charlatán. «No bajes la guardia con ese tipo, no bajes la guardia». «Claro, parece que conoces esta zona. ¿Qué tal si me muestras algunos de los lugares agradables de la zona? Quizá algunos lugares tranquilos o lugares con buena comida». La dulce sonrisa de Khan acompañó sus palabras, y con su actitud naturalmente cariñosa, dejó que su hombro descansara contra el de Bison, acercándose más como para acurrucarse aún más. Pero justo en ese momento, una mano se interpuso entre los dos. Era solo una mano, pero la fuerza que ejercía era innegable, empujando a Khan hacia su asiento, y no pudo evitar que el empujón sea un poco más fuerte de lo necesario. Se giró para ver a la persona que ahora estaba frente a él y Bison. Nada menos que Fadel, que tenía un paso sigiloso pero una mano pesada. Khan pensó que la presencia de Fadel era aún más intimidante en persona que en las fotografías, y no parecía nada contento. Sin decirle una palabra a Khan, Fadel lo miró de pies a cabeza con una mirada abiertamente escrutadora, antes de volverse hacia Bison. «¿Un amigo?» «Un cliente», respondió Bison. «¿Cliente?», repitió Fadel, mirando con el ceño fruncido la hamburguesa que estaba en el plato de Khan. La hamburguesa no parecía nada apetitosa, con los bordes quemados por fuera y el centro poco hecho. «¿Lo preparaste para un cliente?» «Sí, pero mientras no estabas me puse a hablar con el cliente y ahora somos prácticamente amigos», respondió Bison con una sonrisa. Khan asintió cortésmente, saludando al sobreprotector hermano mayor. Cuando Bison estaba cerca de Fadel, se notaba un cambio en su comportamiento. Bison se mostró bastante desafiante, respondiendo con una confianza casual, mientras que Fadel parecía imperturbable, solo frunciendo el ceño ligeramente sin revelar mucha emoción. «Ve a la parte de atrás, no molestes al cliente», ordenó Fadel, y luego tomó el plato de la hamburguesa mal hecha de Bison y arrojó los restos a la basura. La acción fue grosera y dura, pero de alguna manera Khan se sintió agradecido con Fadel por salvarlo de lo que podría haber sido una comida terrible. «Espera, te prepararé uno nuevo. Ese plato no es comestible», dijo Fadel, y Bison replicó. «Te lo serviré». «Te dije que fueras a la parte de atrás. Iré a buscarte», insistió Fadel, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Aunque Bison se quejó, finalmente obedeció. «Hasta luego, Khan». «Sí, nos vemos luego». Una vez que Bison desapareció en la parte trasera, la atmósfera entre Khan y Fadel se volvió tensa. Khan tragó saliva mientras observaba a Fadel afilar un cuchillo, y de repente lo encontró más intimidante. Encajaba con el perfil del asesino que había imaginado. El sonido del cuchillo afilándose le puso los nervios de punta, pero después de observar durante un rato, Khan no percibió ninguna amenaza por parte de Fadel. El hombre alto se movía con gracia detrás de la parrilla, y pronto el tentador aroma de la comida llenó el restaurante. Poco después, Fadel regresó y sirvió una hamburguesa perfectamente elaborada que parecía igual a la del menú.
¿Un asesino que sabe cocinar también? ¿Qué está pasando? ¿Quiere pedir algo más?, preguntó Fadel, sacando a Khan de sus pensamientos. No, no lo creo, tartamudeó Khan. Muy bien, entonces le traeré la factura. Puede escanearlo para pagar. No te daré cambio. Khan parpadeó sorprendido, pero rápidamente escaneó el pago de su comida y le mostró el comprobante a Fadel, quien mantuvo su expresión estoica. Si necesitas algo más, solo toca este timbre, indicó Fadel. Iré a ver cómo está la parte de atrás con mi hermano. Perdón por no brindarte un mejor servicio. Es nuestro primer día. Khan asintió, todavía desconcertado por la actitud intimidante de Fadel. Después de pagar, caminó hacia la parte de atrás para seguir a Bison, dejándolo disfrutar solo de la deliciosa hamburguesa. ¡Ah, qué soledad! Soy la única aquí. Quizá invite a Style la próxima vez. Parece que también disfrutaría de la hamburguesería. Si hubiera traído a Style conmigo, definitivamente no estaría sentado aquí solo. Fadel siguió a Bison hasta la parte trasera de la tienda. Su hermano menor estaba ocupado organizando artículos en los estantes. Tal vez Bison también escuchó el sonido de sus pasos, porque levantó la vista de la caja que estaba desempacando. ¿Ya estás aquí? ¿Quién está vigilando la tienda? Nadie. ¿Qué te pasa? ¿Volviste de mal humor? ¿Te comiste algún nido de avispas o algo así? No, solo me encontré con alguien molesto. ¿Quién? ¿Qué idiota tiene las agallas de molestar a alguien como tú? No necesitas saberlo. Por cierto, ¿estás seguro de que ese chico con cara de bebé es solo un cliente que acabas de conocer? Bison se arrodilló en el suelo y se rascó la oreja con el dedo meñique porque le picaba. No tenía sentido mentirle a Fadel. Parecía que habían pasado demasiado tiempo juntos, tan cerca que una simple mirada podría revelar lo que el otro estaba pensando. Lo conocí anoche. ¿Es por eso que regresaste? Sí. ¿Lo invitaste a la tienda? ¿Te gusta? Normalmente no te veo tomándote en serio a alguien de esta manera. No, no lo invité, ni me gusta, pero parece que vive por aquí. Estaba cuidando la tienda cuando Khan entró. ¿Existe realmente tal coincidencia? Deja de ser tan paranoico. Es solo un tatuador, un tipo normal. Hay coincidencias en todas partes. ¿Sabes, hermano? ¿Quién sabe? Puede que él y yo seamos almas gemelas. Estás delirando. Incluso si fueran almas gemelas, ¿qué importa? Él no va a enamorarse de ti. Una vez que sepa a qué te dedicas, definitivamente huirá. Dices eso porque no conoces el verdadero amor, Fadel. El amor verdadero que puede superar cualquier cosa junto a ti. Organiza las cosas. Fadel se cruzó de brazos y puso las manos en las caderas, dando la orden. Sin embargo, Bison no obedeció la orden. Continuó mirando a su hermano. La actitud juguetona había desaparecido por completo. Quiero dejarlo. ¿Dejar qué? Ser un asesino. Me conoces bien, Fadel. No soy alguien sin sentimientos, al punto de matar y no sentir nada. ¿Puedo renunciar? Solo quiero vivir como una persona normal. Tener amor, tener una familia, tener a alguien que cuide de nosotros, tener el último día de nuestras vidas. Bison, no actúes como si no tuvieras ningún sentimiento en absoluto. Fadel se quedó sin palabras, se lamó los labios y respiró profundamente. ¿Por qué no hablas con mamá sobre tu deseo de dejar el trabajo? Puedo encargarme de tu tienda yo solo. No estoy agotado como tú. Estás mintiendo. No finjas que me conoces, solo organiza las cosas. ¿Y a dónde vas ahora? Vienes y vas, te enojas y luego te enfurruñas. ¿Quién puede seguir el ritmo de tus estados de ánimo? Solo salgo a cuidar el frente. Vamos, ya te he ayudado mucho hoy. Voy a hacer compras por la tarde, así que tú te encargarás de limpiar la tienda. Pero vendrás a casa esta noche, ¿verdad? Por supuesto, si no me dejan dormir en casa, ¿a dónde más puedo ir?
Bison refunfuñó mientras abría la caja de cartón que tenía delante. Dentro había pañuelos de papel. Sacó un paquete de pañuelos de papel destinados a la tienda y los colocó cuidadosamente en el estante. Fadel asintió con la cabeza y luego desapareció de la parte trasera de la tienda. Bison escuchó las voces de Khan y Fadel hablando, solo unas pequeñas frases, mencionando débilmente que el chico de piel clara estaba a punto de irse. Un momento después, ya no había clientes en la tienda. Después de terminar de organizar, dejó a Fadel solo para que vigilara la tienda. El primer día de la actividad, la hamburguesería no tuvo clientes hasta que el dueño cambió el cartel de abierto a cerrado. Justo en ese momento apareció alguien. Fadel nunca tuvo problemas para estar solo, y nunca tuvo problemas para limpiar la tienda él solo. Como es una persona ordenada, limpia la tienda hasta dejarla impecable. Después de terminar con los suministros de limpieza, se dirigió a la tienda principal. Cambió el cartel de abierto a cerrado con la intención de volver y agarrar su bolso antes de volver a casa. Sin embargo, en el momento en que se dio la espalda a la puerta, su timbre sonó con fuerza. Sus instintos de asesino profesional entraron en acción, lo que hizo que se girara casi de inmediato en la dirección del sonido. No hizo nada todavía, aunque quería golpear al intruso que irrumpió, pero cuando vio la cara del intruso, sintió ganas de patearlo también. Vaya, este lugar es más grande de lo que pensaba. Tú... ¿Por qué te comportas así? ¡Qué malhumorado! ¿Qué tienes para comer? Tienes hamburguesas de carne, ¿verdad? Tomaré un jugo para comer aquí, con refresco. La tienda está cerrada. ¿Cerrado? La puerta ni siquiera está cerrada. Tengo hambre. ¿Puedo tomar una cerveza? Tengo la garganta seca. Fadel frunció el ceño al ver a la alta figura del idiota que le había chocado por detrás la noche anterior. También era el hijo del dueño del taller, al que había llevado su coche para que lo repararan esta mañana. Esa persona era exactamente el tipo de alborotador tonto al que Fadel ya había etiquetado como una molestia. No solo era una molestia, sino que además no escuchaba a los demás. Por ejemplo, cuando Fadel llevó su coche a reparar por unos arañazos, ese tipo le sugirió repintar todo el coche y le prometió un descuento del 80%. Insistió en mantener el color original y reparar solo las áreas rayadas. Sin embargo, terminó pasando mucho tiempo en el taller porque el idiota trajo pintura nueva para que él pudiera elegir. Para empeorar las cosas, también estaba tratando de vender calcomanías de carreras. Y aquí hay un ejemplo. Él dijo claramente que la tienda estaba cerrada, pero ese tonto despistado simplemente se acercó y abrió el refrigerador de cerveza sin importar nada. Ahora bebía como si realmente tuviera sed. Normalmente, un asesino como Fadel solo mata gente mala. ¿Era ese idiota lo suficientemente malo? ¿Cómo entraste aquí? Apretó el puño y respiró hondo. Aunque su rostro permanecía sereno, Stael se dio cuenta de que Fadel irradiaba ira. Dejó la botella de cerveza sobre la mesa. ¡Oh, refrescante! Vine a buscar el folleto que estaba en tu auto. Hay una gran pila de folletos de hamburguesa en la parte trasera de tu coche. Dejé algunos en los negocios locales de por aquí. Al principio no pensé que fuera tu tienda. ¿Eres el dueño? ¿Te acabas de mudar a esta zona? ¿Dónde vives? ¿Y por qué no estás en la cocina preparando hamburguesas? Fadel frunció el ceño y la frente. Se quedó en silencio porque no sabía qué pregunta quería responder Stael primero. ¿O solo eres personal de limpieza aquí? Soy el dueño de la tienda. ¿Por qué estás aquí? Bueno, tu auto estaba terminado, así que lo traje. No sabía cómo contactarte porque no dejaste un número. ¿Estás loco o algo así? Fadel inclinó ligeramente la cabeza. Debería ser yo quien te llame loco. Déjalo en la tienda, lo recogeré cuando tenga tiempo. Lo siento, pero la tienda no es tan grande. Aquí tienes la llave del coche. Abre la cerveza. ¿Una botella más? No. Hace tiempo que no bebo cerveza. ¿Por qué no nos sentamos y bebemos juntos? Rayos, quiero tomarme una hamburguesa. Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. A tu estilo.
Fadel se puso las manos en las caderas y observó a Style, que se dirigía al frigorífico para coger otra botella de cerveza, con total indiferencia. No solo abrió el frigorífico él mismo, sino que también sacó una silla de la cocina y se sentó, aunque Fadel le había guardado hace 10 minutos. Nunca se había encontrado con alguien así antes. Lo estaba volviendo loco. La tienda está cerrada, así que no habrá hamburguesas. ¿Quieres decir que no hay chef, verdad? Style miró a Fadel, tomó otro sorbo de cerveza y continuó. No es de extrañar que una cara como la tuya no sepa cocinar. Si se acaba esta cerveza, me iré. Yo soy el chef. Vaya, ¿quién lo creería? Ni siquiera sé si es verdad que eres el dueño, dijo Style, sosteniendo la botella de cerveza en su mano, hablando mucho sin preocuparse. Mientras tanto, la expresión de Fadel se ensombreció. Se lo tomaba todo en serio, sintiéndose como si lo estuvieran presionando. Caminó hacia la parte trasera de la cocina, agarró un cuchillo y comenzó a afilarlo, haciendo un sonido fuerte. Style tragó saliva nerviosamente sin saber por qué. Fadel de repente se acercó para agarrar un cuchillo y afilarlo mientras lo miraba con una mirada amenazante. ¿Qué estás haciendo? Te estoy haciendo una hamburguesa. Al afilar un cuchillo de esa manera, ¿estás intentando matar al cliente o algo así? El vendedor podría acabar en la cárcel. Fadel golpeó el cuchillo contra la tabla de cortar con un ruido sordo, aún más irritado que Style que nunca. Mientras tanto, Style se preparaba para salir corriendo, aunque el chef ya había encendido la estufa. ¿Vas a comer o no? Cóbrame la cerveza y me puedo ir. La expresión de Fadel se ensombreció aún más, y su rostro se enrojeció mientras rechinaba los dientes. Había encendido la estufa, con la intención de cocinar para alguien, aunque la tienda estaba cerrada. ¿Tu pasatiempo molesta a la gente?, le preguntó Style, que estaba sacando su teléfono para escanearlo y prepararse para pagar. Como no estaba seguro de cuánto costaba la cerveza, el dueño de la tienda estaba furioso y se negó a darle un precio. Sacó el cuchillo de la tapa de cortar y comenzó a afilarlo contra la estufa nuevamente. Fue aterrador. El chef era peligroso. No lo soportaba más. He transferido el dinero. Style decidió pagar de más y se levantó abruptamente de su silla, quedando erguido. Dio un paso hacia atrás mientras Fadel observaba cada movimiento que hacía, sin quitarle los ojos de encima, aterrorizado por la mirada asesina de su hermano. Al final se dio la vuelta y saltó corriendo de la tienda como si acabara de ver un fantasma.